El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. Hay personas que son respiratorias y tienen comportamientos respiratorios. Mira, no sé si alguna vez cuando sentiste que alguien era muy plomazo o de pronto te querías sacar de encima una persona que no te podías sacar de encima, haces como tenés como un comportamiento respiratorio, es como que vas a decir, por fin se fue este plomazo. Ya. Ese comportamiento se puede apreciar, se puede observar en la persona que tiene el programa. Es decir, cuando es muy marcado, obviamente, el comportamiento, ¿no? Es una persona respiratoria, así como podemos observar a personas estomacales, personas intestinales, ¿no? Las personas intestinales son esas que cuando hablan repiten una y otra vez eso que suelen decir, ¿no es cierto? Yo no lo quiero decir porque es una mala palabra, pero dicen me cacho en 10, como lo digo en italiano, para que se entienda. Fíjate, es una persona intestinal, ¿no? Porque cada vez que habla siempre usa la misma palabra. Y si no, las personas estomacales que siempre cuando hablan dicen quiero o no quiero, quiero o no quiero, porque yo no quiero. Fíjate que cada uno tiene su lenguaje. Una persona cefálica, por ejemplo, que tiene un lenguaje cefálico, son esas personas que dicen siempre, este tipo me seca el cerebro, ya este es un cabeza dura. Fíjate que no solamente es la enfermedad, sino que también es el comportamiento en términos del lenguaje que también tiene la persona. Claro. Entonces, el aparato respiratorio, cuando está afectado, es que el conflicto principal es siempre el conflicto que tiene que ver con el aire, la vida, la libertad. El miedo a morir, por ejemplo, cuando sobrepasan los niveles psicológicos, puede bajar al pulmón. Y eso es muy característico con los conflictos de diagnóstico, que es lo más habitual que se da cuando las personas vienen a la consulta con un cáncer de pulmón. Obviamente que cuando el conflicto se vive en soledad, en aislamiento, no es verbalizado en el momento y para la persona no tiene una solución aparente, es cuando aparece el cáncer. Porque el cáncer no aparece cuando uno vive un conflicto psicológico normal. Cualquier persona puede estresarse, el corazón te puede ir a 1000, puedes tener un trauma tremendo en la vida, estrepitosamente tremendo en la vida, pero eso no va a provocar un cáncer. El cáncer aparece cuando para la persona no existe una solución y es cuando esa persona está en estrés constante, un sobreestrés constante, a veces agudo, y es cuando para la persona no existe una solución. Y es por eso que el cerebro, entendiendo y comprendiendo este tipo de emociones, trata de adaptarnos con el mejor programa biológico de supervivencia. En este caso, por ejemplo, células en el pulmón. Supongamos que yo hago un estrés físico, subo una montaña y de pronto es tan alta esa montaña que falta el aire. Pero ¿qué pasa? Que yo no lo sé, pero mi cerebro sí sabe que falta el aire, porque el cerebro sabe absolutamente todo, la mente no. Y como me está faltando el aire y yo no me doy cuenta, mi cerebro sí lo sabe, puede que ya esté aplicando un programa de adaptación en los pulmones. Y yo, a una cierta altura en la montaña, estoy teniendo como una suelta de globos. Es decir, ya estoy teniendo un cáncer de pulmón sin darme cuenta, porque aparecen esas células, que son extras, por supuesto, y eso aparece precisamente porque se necesita retener el aire, porque precisamente falta el aire. Eso es un hecho real. Ahora, por lo cual puede aparecer células en el pulmón. Ahora, vayamos a la parte emocional. En la parte emocional puedo vivir exactamente el mismo conflicto, nada más que es emocional. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona desarrolla un miedo a morir porque se entera que tiene una enfermedad incurable. Pasa exactamente lo mismo. El cerebro, como para la persona no tiene una solución a ese problema y hace un sobreestrés y no puede dormir, tiene las manos frías, falta de apetito, insomnio, y hace mucho tiempo que está con este conflicto de miedo a morir, pero no lo puede expresar, no lo puede descargar. El cerebro ya tiene un programa para eso y está también haciendo una suelta de globos en el pulmón. En fase activa, en una fase, digamos, activa, que significa que cuando la persona está con el pedal del acelerador, que no está pudiendo resolver ese conflicto, que lo tiene a mal traer, pero que no le cuenta a nadie, que la persona se hace el valiente, se hace el fuerte, pero no puede compartir lo que realmente siente por el miedo.
ya está teniendo células en el pulmón. Claro que cuando la persona se relaja y ya pasa la tormenta, ahí es donde empieza a sentir síntomas en el pulmón. Y es lógico que si va a hacerse un análisis, probablemente le dé un cáncer de pulmón. Pero fíjate que ya pasó la tormenta, cuando aparece ya esas células que se empiezan a encapsular, a enquistar, y el cerebro ahora tiene que mandar una orden muy precisa para descomponer esas células, que es cuando la persona empieza a toser, y ahí es cuando está el síntoma de reparación, que es lo que obviamente es difícil comprender y entender, cómo es que el cerebro repara después que pasó la tormenta, que repara los tejidos, reconstituye los tejidos, y aparece ahí el tumor que se puede encapsular, se puede enquistar, o simplemente el cerebro puede descomponer esas células. Y obviamente va a ser el síntoma del cáncer de pulmón.